Continuamos con los primeros pasos que podemos dar en Excel. Mi idea en este vídeo va a ser ir explicando el uso básico de Excel. Empezaremos con la entrada, modificación y eliminación de datos de las celdas. A la vez que vamos viendo estos temas, iré explicando otros conceptos como por ejemplo el formato de las celdas. Lo que no voy a hacer es coger todo el formato fuente o todo el formato número y explicar de golpe cada uno de los botones que tiene. Los iré explicando conforme los necesitemos en los pequeños ejemplos que iremos creando. Aunque en principio van a ser ejemplos muy sencillos, Excel tiene una curva de aprendizaje muy rápida y enseguida haremos ejemplos y ejercicios mucho más potentes y avanzados. En este vídeo también explicaremos cómo guardar y qué detalles hay que tener en cuenta si tenemos la intención de abrir estos documentos en versiones anteriores a la 2007. Vamos a comentar estos conceptos que son los básicos para movernos con soltura por Excel. Cuando acabemos estos temas, empezaremos con las fórmulas, que es el tema más importante que tiene Excel y que hay que conocer muy bien. En los cursos avanzados suelo machacar a los alumnos con fórmulas y funciones. Cuando acabamos estos temas piensan que ya no van a volver a ver una fórmula en mucho tiempo. Pero cuando seguimos y por ejemplo vemos herramientas como formato condicional y validación de datos, se dan cuenta que para utilizar estas herramientas de forma avanzada también hacen falta las fórmulas. Bueno, vamos a empezar. En las celdas de Excel podemos introducir información de diferentes tipos. Números, fechas, texto y fórmulas será lo que más escribiremos. Lo primero que debemos hacer para escribir en una celda es seleccionar la celda. Hay diferentes maneras de hacer esto, pero la más accesible para empezar es hacer clic con el ratón encima de la que queramos. Empezaremos escribiendo algo de texto. Hacemos clic en la celda A2. Acordaros que para identificar las celdas tenemos que fijarnos en su letra de columna y número de fila. En esta celda vamos a escribir el texto teléfono. Para finalizar la entrada de datos tenemos que pulsar siempre la tecla Intro. Al pulsar Intro se confirma el dato y se selecciona la celda que está justo debajo de la que estábamos modificando. Ahora vamos a escribir los siguientes valores en las celdas consecutivas A3, A4 y A5. Electricidad, agua y total. Para escribir textos ya veis que no hay que hacer nada especial. Si nos hemos confundido y quiero modificar el contenido de una celda, tengo varias posibilidades. Si lo que quiero es sustituir todo el contenido de la celda por otro, no me hace falta borrar. Simplemente selecciono la celda, en este caso la A2, y escribo el nuevo valor. Gas. Volvemos a pulsar Intro para confirmar el nuevo valor. Si lo que quiero es modificar algo parcialmente, tengo diferentes maneras de hacerlo. Primera manera, puedo hacer doble clic en la celda que me interese cambiar, en este caso la celda A5. De esta manera se me abre la celda para modificar el valor. Vamos a escribir factura y pulsamos Intro para confirmar el nuevo valor. Otra manera de hacerlo, seleccionando la celda que quiero modificar, en este caso otra vez la celda A5, puedo pulsar la tecla F2. Esto provocará que la celda se abra y pueda modificar su valor. Voy a borrar la palabra factura, pero en esta ocasión no voy a pulsar Intro para confirmar. Vamos a hacer algo diferente. Si mientras estoy cambiando una celda me arrepiento y no quiero realizar el cambio, quiero que la celda se quede como estaba antes de empezar a cambiarla, puedo pulsar la tecla Escape. Esto cancela la modificación y la celda se queda como estaba, en este caso con el texto total factura. Otra manera de modificar el contenido sería utilizando la barra de fórmulas. Primero debo seleccionar la celda que voy a cambiar, otra vez nuestra celda A5. Ahora hago clic en la barra de fórmulas y puedo hacer la modificación.
borro la palabra factura. Para confirmar la modificación puedo utilizar el intro o el botón con una V que tiene la barra de fórmulas. Si por el contrario quiero cancelar, puedo pulsar la tecla escape o el botón con la X de la barra de fórmulas. En este caso pulsaremos la X para que se quede con el valor que tenía antes. Continuamos con el trabajo básico en las hojas y celdas. Ahora le toca el turno a cómo modificar la anchura y la altura de las columnas y filas de las hojas. En Excel, por defecto, todas las columnas y filas tienen la misma altura y anchura, pero esto se puede modificar. Si nos fijamos en las letras que identifican las columnas, podemos ver que se separan con una línea vertical. Voy a modificar la anchura de la primera columna. Sitúo el puntero del ratón sobre la línea que separa la A de la B. Fijaros que cambia la forma del puntero. En ese momento voy a hacer clic sobre esa línea. Manteniendo el clic, puedo arrastrar hacia la izquierda o la derecha para cambiar la anchura de toda la columna. En Excel, lo que no se puede es dar una anchura diferente a celdas que están en la misma columna. Esto en Word sí se puede hacer, pero aquí no. Si nos fijamos en la pantalla, he dejado el ancho de la columna demasiado grande para el contenido que tiene. Puedo indicarle a Excel que autoajuste el ancho de la columna al contenido. Lo único que debo hacer es un doble clic sobre la línea que separa la letra A de la B y Excel ajustará el ancho al contenido de la columna. Si lo hago al contrario, haciendo demasiado pequeña la columna y pruebo otra vez el doble clic, veremos que funciona igual. Lo puedo hacer para varias columnas. Vamos a escribir en la celda B1 el siguiente valor. En este caso estamos escribiendo un valor de tipo fecha. Ahora hacemos la columna A y B más grandes de lo que necesitan por su contenido. Para hacer que estas dos columnas se autoajusten a su contenido a la vez, debemos seleccionar la columna A y la B. Para seleccionar columnas debemos hacer clic en las letras identificativas de las columnas. Hacemos clic en la A y manteniendo el clic seleccionamos también la B. Si ahora hacemos doble clic sobre la línea que separa la A de la B o la B de la C, veremos que las dos columnas se autoajustan al contenido. Aprovechando que tenemos seleccionadas las dos columnas, probar ahora a cambiar el ancho de una de las columnas, por ejemplo de la B. Hacemos clic en la línea que separa la B de la C y arrastramos. Al estar seleccionadas varias columnas, lo que hacéis es cambiar la anchura de las columnas que están seleccionadas. De esta manera se le da el mismo ancho a todas las columnas que estén seleccionadas. Todo esto relacionado con las columnas. Con las filas tenemos las mismas posibilidades, pero utilizando las líneas de separación que hay entre los números de las filas. Si hago clic sobre la línea que separa el 1 del 2 y sin soltar arrastro, cambio el alto de la fila. Igual que en el caso anterior, si hago doble clic sobre esa misma línea, se autoajusta la altura de la celda a su contenido. Ahora vamos a probar con varias filas a la vez. Primero, cambiamos el alto de las filas 1, 2 y 3. En este caso, debemos seleccionar varias filas. Hay que hacer clic encima del número de fila y arrastrar hasta que seleccionemos todas las filas que necesitemos. En este caso,
hacemos un clic en el 1 y sin soltar arrastramos hasta el 3. Ahora hacemos doble clic en cualquier línea de separación que esté seleccionada y veremos que se autoajusta el alto de todas las filas a su contenido. También, de la misma manera que con las columnas, con varias filas seleccionadas podemos hacer clic y arrastrar sobre alguna de las líneas de separación y así le damos la misma altura a todas las filas seleccionadas. Lo voy a hacer en la del 3 y todas las filas cogen el mismo alto. Por acabar con el tema de selección de celdas, si queremos seleccionar varias celdas que estén seguidas, simplemente debemos hacer un clic en la primera celda a seleccionar y sin soltar arrastramos hasta seleccionar todas las celdas que necesitemos. Si necesitamos seleccionar celdas o columnas o filas que estén separadas unas de otras, lo único que debemos hacer es empezar seleccionando la primera celda o conjunto de celdas continuas. Y después mantenemos pulsada la tecla Control mientras vamos seleccionando el resto de celdas. Vamos a probar. Primero selecciono la celda A1. Ahora pulso la tecla Control y sin soltarla selecciono las celdas A3 y A5. Otra prueba. Selecciono la columna A. Pulso la tecla Control y ahora selecciono las columnas C y E. El último ejemplo. Selecciono las celdas que van de la A1 a la A4. Pulsamos la tecla Control y selecciono las celdas que van de la D1 a la D6. Continuamos con la edición de datos. Antes de continuar, vamos a dejar las celdas con su anchura y altura normal. Y ahora sí que podemos continuar. No es habitual, pero en Excel, en una celda se puede escribir en varias líneas. Para hacer esto vamos a ir a la celda A5, en la que tenemos escrito total factura. Vamos a hacer que la palabra factura aparezca en la siguiente línea dentro de la misma celda. Esto lo podía hacer conforme escribía o como ahora que ya lo tengo escrito. Abrimos la celda y situamos el punto de inserción justo antes de la palabra factura. Ahora pulsamos las teclas Alt más Intro, ALT más Intro. La palabra se pasa a la siguiente línea. Si ahora volvemos a pulsar estas teclas después de la palabra factura, volverá a cambiar de línea y podemos escribir euros. Así ya tenemos las tres palabras cada una en una línea. Vamos a dejarlo todo con una sola línea otra vez. Lo más habitual que voy a hacer en una celda es escribir números, valores numéricos. El primer paso es siempre el mismo. Selecciono la celda y escribo el valor numérico. En la B2 escribimos 100 y en la B3 50. Si queremos escribir valores decimales, lo único que debemos hacer es utilizar la coma como separador decimal. Esto es porque estamos en España y utilizamos este sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, utilizarán el punto. Vamos a escribir en la celda B4 25,5. Un detalle. Fijaros que los valores numéricos se alinean siempre a la derecha.
y los valores que son texto a la izquierda. Esta es la alineación por defecto de estos valores. Se puede cambiar, pero yo no lo haría, porque me puede ayudar a encontrar fallos tontos. Un ejemplo, en la celda B4 en lugar de escribir 25,5 con coma, escribir 25,5 con un punto. Si os fijáis ahora, alinea el valor a la izquierda. ¿Cuál es la razón? En este caso, como él no reconoce el punto como separador decimal, entiende que lo que estáis escribiendo es un texto en lugar de un número. Si llego a utilizar esta celda para una operación matemática, por ejemplo sumar, recibiría un error como resultado, ya que no es capaz de sumar texto. Esto ya lo comentaremos en el siguiente vídeo en el que empezaremos con fórmulas. Os lo hago a modo de ejemplo. Por esto os recomiendo que no cambiéis la alineación de las celdas que tengan valores numéricos. Si escribimos algo que debe ser un número y se alinea a la izquierda, es que algo hemos escrito mal. Para cambiar la alineación de las celdas lo comentaremos más adelante. Otro consejo, no escribáis los puntos de separación de miles ni de millones, ni por ejemplo el símbolo del dólar o el del euro. Se escribe solo el valor numérico y después aplicaremos los formatos numéricos adecuados para que esos valores tengan la apariencia deseada. Voy a dejar esto de forma correcta primero. Vamos a seleccionar las celdas que van de la B2 a la B4. Y en la fecha inicio, en la lista de formatos, seleccionamos el formato moneda. Él solo le añade el símbolo del euro y si cambiamos la cantidad, por ejemplo, de la celda B2 a 1000, veremos que también le ha añadido el separador de miles. Bueno, hasta aquí el tema de edición de datos. Nos quedan cosas por comentar, pero por hoy ya es suficiente. Ahora vamos con algo muy importante, cómo guardar nuestros documentos en Excel. A la hora de guardar los documentos en Excel, debemos seguir los pasos habituales en cualquier programa. Tenemos que indicar el nombre y el lugar en el que queremos guardar la información. Esto cambia si tenemos pensado abrir el documento en versiones anteriores a la 2007. Acordaros que estamos trabajando con la versión 2010. Desde la versión 2007 se cambió el formato de archivo de Excel. Aunque esto solo sea un detalle, incluso se cambió la extensión de archivo de Excel, pasando a ser .xlsx en lugar del .xls de las versiones anteriores. Esto en la práctica supone que los documentos guardados con el formato nativo de las versiones 2010 y 2010 no se pueden abrir directamente en versiones anteriores de Excel. Digo directamente porque si descargamos un complemento que ofrece Microsoft para estas versiones, la 2000, la 2002 y la 2003, sí que se puede trabajar con este formato, pero de serie no lo soportan. El nuevo formato apareció mucho después que estas versiones. Si no queremos optar por esta solución, Excel nos ofrece otra: guardar los documentos con el formato de versiones anteriores. Si optamos por esta solución, debemos tener en cuenta que puede que algunas de las características que hemos utilizado en nuestro documento no funcionen, ya que las versiones anteriores no las soportan. Una vez situados, vamos a guardar el documento que hemos ido creando con los ejemplos anteriores, para ver cómo se guarda y qué sucede cuando queremos guardarlo para una versión anterior del programa. Antes de empezar a guardar, vamos a modificar el documento de la siguiente manera, después veréis por qué hago esto. Seleccionamos las celdas que tienen las cantidades y aplicamos de la ficha inicio el estilo incorrecto. Pondré las celdas de color rojo, pero esto no es lo que más nos interesa ahora. De los estilos ya hablaremos. Ahora sí, vamos a guardar. Para guardar puedo utilizar el botón de la barra de acceso rápido, que tiene el dibujo de un disquete, este de aquí. O también puedo ir a la ficha archivo y seleccionar la opción de guardar. De cualquiera de las dos maneras consigo el mismo resultado, la ventana de guardar como.
En esta ventana debo indicar varias cosas. La primera es dónde lo quiero guardar. En este caso vamos a guardarlo en documentos, que ya estamos situados. La siguiente información que debo indicar es con qué nombre quiero guardarlo. Lo vamos a llamar primeros pasos en Excel. La última información que le podemos indicar es opcional. Si vamos a guardar con el formato nativo de las versiones 2007 y 2010, no necesitamos cambiar nada. El tipo de archivo que está seleccionado es el nativo de estas versiones. Libro de Excel *.xlsx. Sin embargo, si nos interesa guardar para una versión anterior, en esta lista de tipos deberíamos seleccionar el tipo libro de Excel 97-2003 *.xls. De esta manera guardaríamos para estas versiones. Vamos a seleccionar la opción 97-2003 y vamos a ver qué pasa. Pulsamos el botón guardar y nos aparecerá una advertencia del comprobador de compatibilidad. En él nos avisa que alguna de las características que hemos utilizado no es compatible con versiones anteriores. En concreto, es eso que parecía tan simple, el estilo que acabamos de aplicar. Nos avisa para que decidamos qué queremos hacer. Si continuamos, podemos perder esas características que no son compatibles. Si no queremos continuar, debemos cancelar y seleccionar el tipo .xlsx, que soporta todas las características de Excel 2010. Vamos a decirle que sí que continuamos y guardamos con el formato antiguo. Ahora vamos a cerrar el documento y lo volveremos a abrir. Para hacerlo rápidamente podemos acceder en la ficha archivo a la sección reciente. En esta sección aparecen todos los documentos con los que hemos trabajado recientemente. Seleccionamos primeros pasos en Excel y si lo abrimos comprobaremos qué ha pasado con nuestras celdas rojas. Aparentemente, a primera vista no hemos tenido problemas en la utilización del formato antiguo, pero algunas cosas sí que cambian. Por ejemplo, si utilizáis la combinación de teclas Control más flecha hacia abajo hasta que lleguemos a la última fila, tendremos una sorpresa. Ya no disponemos del millón de filas, solo 65.536. Este es el número máximo de filas que soportan las versiones anteriores. Si nos fijamos en la barra de título, tenemos abierto el documento en modo compatibilidad. De esta manera sabemos que se trata de un documento en formato de versiones anteriores y algunas características nuevas no podemos usarlas, o no se guardarán bien. Yo os aconsejo que utilicéis el formato nuevo. Si se mantiene compatibilidad con versiones anteriores, es más que nada para que los documentos antiguos sigan funcionando, pero no debería utilizarse esto para seguir anclados en un formato antiguo que no permite utilizar las características nuevas de Excel. Si por ejemplo ahora queremos guardarlo en el formato nuevo, no hay ningún problema. Vamos a la ficha archivo y seleccionamos la opción guardar como. En el tipo de archivo vamos a seleccionar libro de Excel *.xlsx, el formato nuevo. Si lo cerramos y lo volvemos a abrir, ahí están otra vez el millón de filas. Si queremos comprobar la compatibilidad de lo que hemos utilizado antes de guardar para una versión anterior, lo podemos hacer en la ficha archivo. En la sección información tenemos un botón que si lo pulsamos nos da la opción de compatibilidad. El botón es el botón comprobar si hay problemas y dentro de este botón podemos hacer varias comprobaciones. Una de ellas, comprobar compatibilidad. Si hay algún problema,
Nos avisará y así podemos arreglarlo antes de sufrir una posible pérdida de funcionalidades o características. Bueno, pues hasta aquí este segundo vídeo de los primeros pasos en Excel. Para el siguiente ya empezaremos con nuestras amigas las fórmulas. ¡Saludos!